están, amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición del segmento internacional. El día de hoy nos vamos a ir hasta Asia porque vamos a conversar sobre la tensión que existe entre China y Taiwán, una tensión, una problemática que viene dándose desde hace bastantes años. Para esto vamos a conversar con Carlos Aquino. Carlos es economista e investigador especializado en economía internacional y Asia-Pacífico. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián? Encantado. Bueno, para comenzar, Carlos, quisiera que hablemos un poco de historia. ¿Por qué la relación entre China y Taiwán, entre ambos países, es tan complicada desde hace tanto tiempo? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En 1911 termina el Imperio Chino, ¿no? Un imperio que tuvo una duración de 2000 años, se instaura la República China. Y en 1920 toma el control de esta república como presidente Chiang Kai-shek. Pero ¿qué pasó? En la siguiente década, en la década de 1930, ocurre una guerra civil entre el Partido Comunista de Mao Zedong y el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, que era presidente de la República de China, así se llamaba, ¿no? Y esto se agudiza, ¿no? Y en 1949, pues, termina la guerra civil y Mao Zedong triunfa y se queda como el gobernante, el líder de la República Popular China. Pero ¿qué hace Chiang Kai-shek? Él se retira con sus soldados a Taiwán y establece ahí lo que es la República de China, mientras en China, en el continente, se establece lo que se conoce como la República Popular China. Ahora, el tema es el siguiente, o sea, Estados Unidos, que intervino en la guerra civil apoyando a Chiang Kai-shek, obviamente Chiang Kai-shek es derrotado y sigue apoyando a Chiang Kai-shek cuando este se muda a Taiwán. Pero ¿qué pasa? Obviamente los tiempos cambian y en la década del 70 Estados Unidos dice, ya no podemos dejar de reconocer a China comunista, ¿no? Un país inmenso y todo lo demás. Entonces, prácticamente los años 70 Estados Unidos inicia conversaciones con China, con la China comunista. El 71 viaja el asesor del presidente Nixon, Kissinger, a China. El 72 viaja el presidente Nixon a China, y el 79 finalmente Estados Unidos reconoce a China, a la República Popular China, establece relaciones diplomáticas y corta con Taiwán. Pero eso no significa que no deje de apoyar a Taiwán. Entonces el tema es ese. Tenemos a Taiwán por un lado y tenemos a China, y China ha crecido, China es más poderoso políticamente, económicamente y militarmente, y China, específicamente este presidente Xi Jinping, dice ya es hora, ya debe ser hora de que China se reunifique con Taiwán y Taiwán debe regresar a China, porque para China y para muchos países del mundo, en realidad Taiwán no es un país, es parte de China. Por eso el problema, ¿no?, que tenemos ahora. Ahora, esta reunificación de la que usted me está hablando, no es algo que las autoridades de Taiwán aspiran, ¿verdad? Bueno, eso es cierto. Se supone que Taiwán ha sido gobernado, pues, desde la Segunda Guerra Mundial, específicamente desde 1949, en forma independiente de China. Ahí se supone que hay elecciones democráticas, se elige cada 4 años un gobierno. Entonces, según las opiniones públicas, las encuestas, la mayoría de la gente prefiere mantener el status quo, ¿no? La situación actual. China por un lado, Taiwán por un lado. Se han hecho, por ejemplo, encuestas y la verdad poca gente prefiere regresar a China. La mayoría dice, estamos bien así, China por un lado, Taiwán por un lado, pero obviamente China no piensa eso. China piensa que Taiwán debe regresar a China donde se supone que pertenece, ¿no? Ahora, si bien China es una potencia mundial, Taiwán también es una potencia económica, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. O sea, obviamente la economía china es cuanto más de 15 o 20 veces más grande que Taiwán, pero Taiwán es importante porque, principalmente por un producto, chips, los chips. O sea, los chips, casi el 40% de todos los chips que utilizamos en el celular, la computadora, en el auto, cualquier producto moderno, se hace en Taiwán. Por eso es una potencia económica. Es una isla de 40.000 kilómetros cuadrados, no más grande que la provincia de Lima. Su economía es 4 veces más grande que el Perú y exporta prácticamente 8 veces más que el Perú. Entonces sí, efectivamente es una potencia manufacturera, pequeña pero manufacturera y avanzada en muchos aspectos tecnológicos, como en este tema de los chips, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que Taiwán
volviera a ser parte de China, ¿tendría que ser una intervención, digamos, violenta? Bueno, como decimos, no hay por parte de los taiwaneses el ánimo de cambiar el statu quo, Ujú. prefieren China por un lado, Taiwán por otro lado, pero obviamente las autoridades chinas piensan que Taiwán ya debe regresar ahí. Entonces, la única forma de que pudiera unificarse es a través de una acción militar, algo que por el momento es impensable, no solo porque obviamente acarrearía un problema, tendría que China invadir, sino porque está el tema de Estados Unidos. Si bien es cierto, Estados Unidos reconoce a China, la República Popular China, como el único representante del pueblo chino, también ha sido claro, ¿no? Ellos dicen, China y Taiwán deben resolver sus problemas, pero pacíficamente. Y no hay una expresión, ¿cómo se dice?, clara, pero todo el mundo piensa de que obviamente si China invade militarmente Taiwán, Estados Unidos intervendría. Ujú. Aparte de Estados Unidos, doctor, ¿qué otros países se pueden ver influenciados por estos conflictos permanentes entre ambos países? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo, empezando con el Asia Oriental, ¿no? China cada vez es un país que tiene mayor presencia económica, política y militar. Entonces China, como se dice, cada vez es más asertiva, claro, porque es más grande. Entonces algunos países temen de que China se vuelva demasiado grande y especialmente empiece a disputar la supremacía, el predominio, el dominio que Estados Unidos ha tenido específicamente desde la Segunda Guerra Mundial en el Asia. Entonces, algunos piensan que China va a reemplazar a Estados Unidos. Y muchos no quieren eso, pues en realidad, en cierta forma se puede entender, ¿no? China es muy grande, es demasiado grande. Es lo mismo que Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos es demasiado grande. Así nos juntemos todos en Latinoamérica, no llegamos ni a la quinta parte de Estados Unidos. Lo mismo en Asia. Entonces las cosas, la gente preferible que esté Estados Unidos y China ahí por un lado, o sea, los dos por un lado, que tener solo una potencia que pueda dominar, ¿no?, en la región. ¿Podría darse, doctor, que a través del diálogo entre los representantes de Taiwán y China se llegue digamos, a un consenso de que Taiwán se mantenga como una república independiente? Bueno, a ver, China obviamente no aceptaría, ¿no? O sea, para China, Taiwán es parte de la patria, como hemos dicho. Entonces, de ninguna manera van a aceptar que Taiwán sea independiente. Lo que los chinos podrían hacer es conversar, pero con la premisa de que Taiwán va a regresar al país, a una sola China. No hay, o sea, ningún dirigente de China va a aceptar eso. Sería traición, como los mismos chinos han dicho, ¿no? ¿Es cierto, doctor, que en China consideran a los taiwaneses como un poco una nación rebelde? Bueno, muchos chinos en el sentido de que, claro, no se explican por qué Taiwán sigue teniendo una vida independiente por su lado. En ese sentido, podría decirse que para muchos chinos Taiwán es una provincia rebelde y debería ser parte de la madre patria, como se dice, ¿no? Ujú. Ahora, si bien es cierto, Latinoamérica es otro continente, estamos muy lejos, ¿qué impacto podrían tener estas tensiones que se están viendo en los países del continente? Claro, el problema con las tensiones es que, a ver, por ejemplo, ¿no?, en las últimas semanas hemos tenido noticia de que cada vez más los aviones chinos se acercan al área fronteriza de Taiwán, ¿no? Y Taiwán también despacha aviones para ahuyentar. Entonces, el problema es, con tantos aviones que vienen de la parte de China y con otros aviones que surgen en Taiwán, siempre hay el margen de que ocurra un error. Imagínense ustedes, alguien dispara quizás sin querer y eso puede causar un conflicto. Ahora, si eso ocasiona, obviamente sería un desastre, porque no se sabe cómo se dice, pero todo el mundo dice que es probable que si eso ocurra, Estados Unidos intervenga. Y si Estados Unidos interviene, sería pues una catástrofe, porque estamos hablando de dos economías, de dos países, la primera economía más grande del mundo, el más poderoso, Estados Unidos, la segunda, China, y el tema sería que habría una consecuencia enorme. Estos dos países concentran entre ellos el 40% de la economía mundial. Son los mayores mercados para todo el mundo, son las mayores fuentes de inversión. Entonces, que estos países entren en un conflicto acarrearía unas consecuencias para todos, incluso para nosotros que estamos en el otro lado del mundo, ¿no? Ujú. De llegarse a un acuerdo entre ambos países, ¿qué implicaría esto, no solo económicamente, sino también política y socialmente para Taiwán? A ver, en principio, nosotros hablamos entre dos países, pero
de acuerdo a China, Taiwán no es un país, y de acuerdo a la mayoría de países del mundo, recordemos que en el mundo habrá más o menos como 200 países de territorio, ¿no? Y de ellos, excepto 15 países que reconocen a Taiwán, para el resto, Taiwán no es un país, es una provincia que se supone que es parte de China, para el Perú también. Entonces, cuando uno dice acuerdo entre dos países, los chinos dirían, ¿qué acuerdo entre dos países? No son dos países, sería un acuerdo en todo caso entre China y Taiwán, que incluso oficialmente no es Taiwán. Por ejemplo, Taiwán no está en las Naciones Unidas, obviamente porque no es un país, pero por ejemplo, Taiwán está en el APEC, pero no se dice Taiwán, se dice Taipei chino, implicando que es parte de China. Entonces, si hay un acuerdo sería entre China y Taiwán como provincia de China, pero como comentamos, yo lo veo muy difícil. Lo que podría hacerse es que este sistema de status quo se mantenga, y en el futuro, si realmente los taiwaneses quieren volver a China, y si China hace los pasos para que sea una Unión Pacífica, yo creo que eso sería lo mejor para todo el mundo, incluido para ambas partes del estrecho de Taiwán, ¿no? Para China y para Taiwán. Ujú. Ahora, doctor, un poco para ir finalizando, ¿cuál es la situación de los territorios aledaños de Taiwán? ¿También tienen algún tipo de problema con la República Popular de China? Bueno, es interesante, o sea, entre China y Taiwán hay más o menos, ¿cuántos? 300 kilómetros más o menos, ¿no? Ujú. Sí, pues más o menos por ahí. Pero o sea, hay dos islas, Quemoy y Matsu, creo que se llama, que están Ujú. prácticamente, que son territorios de Taiwán, pequeñas islas, pero están prácticamente a 10 kilómetros de China, ¿no? Entonces siempre ha habido el temor de que China ocupe militarmente esas islas, porque están ahí, ¿no? Pero no ha ocurrido, no ha ocurrido, menos mal, ¿no? Porque podría implicar una tensión. Pero sí, pues, es esa tensión permanente, ¿no? De que podría, dado que están prácticamente al frente del territorio chino, podría China en un momento ocupar eso. Pero por el momento se mantienen ahí, pero obviamente la tensión es más grande ahí, ¿no? Sí, doctor Carlos, una pregunta adicional. ¿Qué es lo que cree usted que va a ser, que va a pasar en los próximos meses, quizá en los próximos años, como algún tipo de pronóstico que pueda realizar usted como especialista? A ver, yo personalmente creo que, si bien es cierto, hay muchas noticias alarmistas, yo no creo que, por lo menos en el mediano plazo, estamos hablando 3, 5 años, haya un intento a la fuerza de China de tomar Taiwán. Por una razón, porque en verdad China ha crecido mucho, pero todavía no tendría el poderío como, por ejemplo, enfrentar a Estados Unidos, ¿no? Quizás, como dicen, en 5 o 10 años China por lo menos ya tenga paridad, no a nivel global, pero por lo menos en esa área del Pacífico tenga la posibilidad de que, si surgiera un conflicto, pueda enfrentarse a Estados Unidos e incluso hasta vencerlo, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos 3 o 5 años no ocurriría ningún problema. Además, sabemos que China también está interesado en el crecimiento económico, ¿no? Entonces no creo que tome una medida así. O sea, China va a seguir creciendo, pero obviamente eso no va a ser ápice para que China siga diciendo, ¿no? Taiwán es parte de China, Taiwán tiene que volver a China, lo va a hacer en forma pacífico, no lo dice la fuerza, pero ahí se entiende que va a ser a la fuerza si no es de una forma pacífica, ¿no? Entonces, por el momento, 3, 5 años, no creo que haya ningún conflicto. Más allá de eso, la verdad es una cosa complicada, pero esperemos que se solucione en forma pacífica esto, ¿no? Bueno, esperemos que ambos territorios solucionen estos conflictos de forma pacífica por el bien de ellos mismos y también por el bien de sus relaciones con otros países, ¿no? Para quienes nos están viendo, hemos conversado con Carlos Aquino, repito nuevamente, Carlos es economista e investigador especializado en economía internacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Me encanta, Andrea, lo estoy conversando contigo. Bueno, encantados nosotros también de haber contado con su presencia, y con ustedes será hasta una próxima edición del Segmento Internacional. Muchas gracias. Gracias.